Centro Bartolomé de las Casas Huasimanta Pacha, runamasinchis kunawan kuska. Uyarinakusunchis nisqa programaykichis qallarimunqa. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico. Muy buenas tardes, amigas y amigos del sur andino. Un saludo también a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes, Facebook e Instagram, sobre todo de los países hermanos, los que están más cerca del país, Chile, Bolivia, Ecuador, Bolivia. Muy buenas tardes, Marco. Allianchu oqikuna panaykuna, kurajkuna, waynakuna, sipaskuna, imaynalla kakushankichis. Ñaka llarimishayku ankay programaykichis, yarinakusunchis. Kunan yuyarishayku imayna kashan ankay llaqtanchis, imayna kashan Sapanka Pachamamanchista, imayna kashan ankay corrupción nisqata. Y así pues empezamos nuestro programa de hoy en yarinakusunchis. Así es, Marco, y empezamos con un breve recuento de las principales noticias acontecidas durante la semana. Y ha salido un informe de la Organización Índice de Percepción de la Corrupción 2024. En este informe, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental con sede en Berlín, Perú habría retrocedido en su lucha contra la corrupción. De acuerdo a este informe, Perú sigue descendiendo en el índice de percepción de la corrupción. Al año 2024, nuestro país se ubica en el puesto 127 de 180 con un puntaje de 31 sobre 100, por debajo de países de la región como Uruguay, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. Lo que quiere decir es que Perú registra mayores índices de corrupción que Uruguay, Chile, Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador. El informe menciona que la puntuación de Perú cayó 5 puntos en los últimos 2 años. El 2020, el país alcanzó los 38 puntos. El 2021 y 2022, en estos años, descendió a 36 y en el 2023 continuó la caída hasta los 33 puntos. El 2024 llegó a su nivel más bajo con solo 31 puntos. Recordemos que esta calificación se da en una escala del 1 al 100. 0 indica que hay una inexistencia de la corrupción y 100 totalmente corrupto. Este informe enfatiza la relación directa entre corrupción también y crisis climática. En el caso de nuestro país, la reciente aprobación de leyes y normas que debilitan la gestión ambiental, como la denominada Ley Antiforestal, pone en serio riesgo a la Amazonía peruana, además de aumentar la vulnerabilidad de sus defensores ambientales. Ajina ankay encuesta nisqa lluqsiran ankay institución o transparencia internacional nisqamanta anchay Alemania llaqtamanta chaypi rimarishan ankay corrupción nisqata chaypi rimarishan ankay corrupción yaparapun ankay 2024 pi qhipaman ankay Perú kash chaypia ñawpapi allinta purishanku Uruguay, Chile suyo, Colombia suyo, Argentina, Brasil ajina paykuna ñawpaqman purishanku ichaqa sapanqa watata ankay corrupción nisqa qhipakusharan kunnantaq astawan yaparapusha ichaqa ankay corrupción nisqata millayta ruwarin ankay Pachamamanchista ajinata rimarishan astawan ankay llakikunapaq ankay defensores ambientales nisqamanta chay ankay Amazonía yunga uraypi chay millayta wañuchishanku ankay defensores ambientales ajinata chaymanta ajinata ankayta qhawarina. Y por otro lado, este año 2024 es un año preelectoral, podemos percibir entonces que muchos líderes políticos vienen haciendo ya campaña, aunque no hayan oficializado su candidatura. Sin embargo, lo que ya es un hecho es que hay 42 partidos políticos inscritos hasta la fecha con miras a participar en las próximas elecciones. Esto de acuerdo al registro de organizaciones políticas del ente electoral. Además, hay otros 31 partidos políticos en proceso de inscripción hasta el momento. De quedar todos habilitados, 73 organizaciones podrían participar en la siguiente contienda electoral.
En este caso, lo que nos toca como electores es identificar cuántos de ellos nos representan como sociedad civil, cuántos de ellos, de sus planes de trabajo, incorporan a las poblaciones indígenas, a las comunidades campesinas, a las mujeres y poblaciones vulnerables en general. Ajinapa rimarishan Ancay 2024 nisqapi ña huñurakun Ancay elecciones nisqapa Ancaypi lluqsirarunku Ancay umalliq politikukuna. Chaypi yaqa tawachunqa partidos tawachunqa iskayniyuq partidoskuna ña inscribinkukuña Ancay 2026 elección nisqapaq. Chaytama chaypipis suyarina Ancay kinsachunqa huqniyuq kashanku chaypi haykunkaku. Total nisqa Ancaypi kankaku kanchis chunka kinsayuq organizaciones nisqata ajinapas pues Ancay política nisqa purimush ichaqa paykunacha kunan sumaqtaraq misk'itaraq rimanqaku ichaqa qhawanqaku Ancay poblaciones indígenas nisqata qhawanqaku Ancay campesino warmikunata chaymanta machukunata qhawanqaku imaynata Ancayta ruwanqaku ajinacha kan kashan pero Ancayta allinta rikunanchis. Bien, el programa de hoy, precisamente hablando de poblaciones vulnerables y poco visibilizadas por el Estado, hoy vamos a hablar sobre los derechos de estos pueblos, de los pueblos indígenas, de sus luchas y resistencias frente a la invisibilización y vulneración de derechos por parte del Estado. Para entender qué significa para las poblaciones indígenas y para el mismo Estado que una comunidad sea nación, vamos a conversar durante el programa con el antropólogo Donaldo Pinedo, quien tiene amplio conocimiento de las comunidades indígenas nativas, especialmente de Cusco, Madre de Dios y parte de la Amazonía suroriente. Asimismo, estará con nosotros el señor Mateo Vicente Avantis, presidente de la comunidad nativa Yomibato del distrito de Fiscarral de la provincia de Madre de Dios. Él nos contará un poco sobre las gestiones que vienen realizando para acceder a la denominación y reconocimiento como nación y qué es lo que ello implica para su comunidad. Por otro lado, desde el sur, desde la parte sierra, desde Apurímac, que estará con nosotros en una entrevista Urbano Tarapaqui. Él es exdirigente de la comunidad campesina Sacasi del distrito de Cotabambas de la región Apurímac. Nos contará cómo han sido las luchas por el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas y nativas, pero además los retos que deben asumir para lograr una representación en la dirección del país. Kunan programa en Chispi, rimarisunch Ancay derechos, nisqa Ancay pueblos indígenas nisqamanta, imayna paykuna sayapakushanku Ancay millayta ruwarishanku. Chaymanta rimankaku Ancay antropólogo Donaldo Pinedo, pay allinta yachan achaymanta. Chaymanta uyarisunchis wiraqucha Mateo Vicente Avantis, paymi Ancay Yomibato Madre de Dios nisqamanta. Hinaspapas rimarinka Urbano Tarapaqui Apurímac llaqtamanta, comunidad Asacasi nisqamanta, Cotabambas provinciapi. Chaymanta kuna rimankaku imayna Ancay luchas indígenas nisqa purimushan. En este panorama de la invisibilización de los pueblos indígenas y nativos, Gabriel Urquía, líder de la nación Yine, de la región de Madre de Dios, narra el recorrido histórico de estos pueblos, la transición de su lengua originaria, los conflictos con el Estado e inclusive la interior dentro de las comunidades nativas. Por su parte, Luis Jordán, líder campesino de la provincia de la Convención, relata los problemas que trae consigo las actividades extractivas, principalmente las que son fomentadas por el Estado. Pero dentro de toda esta problemática hay líderes que en base a esfuerzo, dedicación, vocación de servicio a sus comunidades han logrado escalar y desarrollar acciones que benefician a sus territorios. Es el caso de Norberto Champi Chinchayhuasi, del distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo, a quien escucharemos a continuación. En esta edición tendremos nuestra ya conocida sección Nocanchis Warmicuna, con un reportaje que nos cuenta el rol que cumplen las mujeres en las luchas de los derechos de los pueblos indígenas. Y en la sección de asesoría legal y organizativa tendremos una importante información dirigida a los directivos de las comunidades campesinas. Además, en aras de comprender y por qué es importante la agroecología en la vida de las personas y la conservación de la naturaleza, la sección de Kawarizun nos trae un interesante reportaje sobre experiencias exitosas. No podemos olvidar nuestra sección de extractivismos en el sur. Esta sección nos ofrece una importante información sobre los presupuestos que manejan los gobiernos locales y qué pasa
con este dinero si es que no se ejecuta. Bien, tenemos bastante información y bastante relevante en el contexto. Vamos a empezar con la entrevista al antropólogo Donaldo Pinedo y para conocer con más detalle cómo y por qué se gestiona el reconocimiento de naciones en los territorios indígenas y nativos. Escuchemos. Hay naciones indígenas amazónicas, por ejemplo, que ya están bien consolidadas, como la nación Aguajún, la nación Wampis, que ya tienen una estructura inclusive de gobierno, ¿no? Un gobierno territorial autónomo lo llaman ellos. Ustedes, oyentes, pueden ver en internet o en Google, buscar gobierno territorial Aguajún y van a encontrar mucha información y también varios alcances de cómo está funcionando, cómo se está organizando y qué está haciendo este tipo de gobiernos que ya tienen más de 8 años de formación y de haberse consolidado, o sea, de haberse estructurado y que quieren funcionamiento. Sin embargo, en la Amazonía suroriental esto todavía es incipiente. Con incipiente quiero decir que estamos empezando. La formación de naciones indígenas en la Amazonía Sur está en sus primeros pasos. Por ejemplo, ya tenemos la nación Yine, la nación Jarambut, también ya se ha formado la nación Machiguenga. Sin embargo, estas naciones, digamos, todavía, o estos pueblos indígenas que forman estas naciones, todavía están en proceso de entender qué es lo que significa, cuál es el alcance de esta propuesta de nación, y están en proceso de elaborar sus propios estatutos de funcionamiento. Podríamos decir entonces que en la Amazonía suroriental, los primeros pasos para formar las naciones indígenas se están dando recién. O el proceso, porque esto es un proceso, no es de un momento a otro. Demorarán por lo menos unos 5 a 10 años, ya se verá, digamos, algo más consolidado, en donde como personas externas al mundo indígena podamos identificar, mira, sí, es un representante de la nación Machiguenga, están exigiendo esto al Estado, están exigiendo esto a los gobiernos municipales. Ahí está la nación Jarambut, mira, están exigiendo que se vayan las personas que explotan oro ilegal en sus territorios, están exigiendo mayores beneficios para la salud, para la educación intercultural, para la salud intercultural, etcétera, ¿no? Eso todavía no lo vamos a ver ahora, ni en el corto plazo, ¿no? Lo veremos pronto. También lo que pasa también es que hay organizaciones indígenas de segundo nivel que las llaman, que están ahorita en el ojo del poder organizacional de estos pueblos indígenas. Por ejemplo, en el sur está FENAMAT, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. En el Urubamba está el COMARU, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba. Y entonces son estas organizaciones que dependen ambas de AIDCEP, en este caso, que es la de nivel nacional. Estas organizaciones de base, formadas en los años 70 con un criterio sindicalista, siguen vigentes, siguen poderosas, vamos a decir, siguen influyentes. Es decir, son estas organizaciones de segundo nivel las que clarifican las demandas indígenas, exigen al Estado y a toda organización que entra a sus territorios o tiene que ver con ellos. Son estas organizaciones quienes dan la lucha, dan la cara, tienen un sistema de organización, tienen una logística, tienen un personal profesional, administrativo que les ayuda a delimitar el territorio de las comunidades nativas, a exigir demandas ante el Estado, ante las empresas extractivas. Tienen alianzas con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para seguir consolidando sus derechos, etcétera. Y que claro, la idea es que paulatinamente estas fuerzas se puedan agrupar, se puedan incluir y se pueda generar una especie de nación indígena, ¿no? De nación Machiguenga, de nación Jarambut, de nación Caquinte, de nación Yineyame, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que entender es que estas naciones no están en contra del Estado peruano ni tampoco son una intención de secesión, es decir, de separatismo nacional, ¿no? Estas naciones están pensadas para vivir dentro de los propios de Estados-nación. Podríamos decir incluso para convivir o para ser parte de estos propios Estados-nación. Una nación indígena nunca va a estar por encima de una constitución o de una ley, de un sistema democrático implementado en un Estado-nación peruano, ¿no? Las leyes rigen para todos y todas. Sin embargo,
las naciones indígenas son más que todo, desde mi punto de vista, una manera propia que los pueblos indígenas han ido construyendo y están consolidando con la ayuda de normas internacionales, ¿no? Con la ayuda de las normas de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, etcétera, que eso ya está delineado en esas normas internacionales, esto de las naciones o de la autodeterminación o del autogobierno, eso ya está delineado en esas normas internacionales. El 169 tiene carácter de ley en nuestro país. Los pueblos indígenas se sujetan a estas normas internacionales y también van captando su propio sistema de organización tradicional, autóctono, autónomo, y proponen al Estado y le dicen, bueno, señor Estado, usted no me tiene por qué tratar como individuo ni como ciudadano, usted me tiene que tratar como colectivo, como pueblo. Como pueblo exijo a este Estado ciertas reivindicaciones políticas, económicas, sociales y de derechos, y territoriales y de defensa del territorio, ¿no? Entonces sí ejercería una presión, no solo mediática, sino también una presión de tipo política, de decir nosotros somos indígenas, estamos aquí mucho antes de la formación de este Estado-Nación, se nos ha quitado muchos derechos, los exigimos y presionamos al Estado para que nos retribuya estos derechos o los cumpla según las normas nacionales y exigimos eso de los Estados-naciones como pueblos indígenas, ¿no? Y también exigimos que nuestras propias leyes, nuestras propias normas, nuestra propia forma de concebir la vida y el territorio se puedan realizar en lo que consideramos es nuestro territorio. Y con territorio no solo hablo de comunidades nativas ya cercadas, ¿no? Delineadas o con límites, sino como un territorio que ellos ancestralmente han ido utilizando, pero que los estados-nación los han ido fragmentando o separando en pequeños cuadrículas o octogonales, ¿no? Entonces es una demanda de pueblo, pero bueno, poco a poco una nación puede exigirle al Estado ciertos derechos que el Estado le ha negado o no le quiere otorgar, ¿no? Y ese es el poder, es un poder más político, más de incidencia política es la palabra, es un poder más de incidencia política, más que de confrontación al Estado. Las naciones indígenas no quieren confrontarse a un Estado, no quieren pelearse con el Estado-nación, ni quieren separarse de un Estado-nación. Simplemente separan para decirle, dialoguemos, conversemos y exigimos esto, ¿no? Ese sería el poder de una nación indígena. Bien, ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta interesante entrevista con Donaldo y conoceremos un poco cómo es que se desarrollan las actividades extractivas, ya sean del Estado o de personas particulares, y qué leyes aplican para la defensa o para el diálogo entre las comunidades nativas y el Estado o entre quienes estén, en todo caso, desarrollando estas actividades. Aquí lo único que tiene que hacer el Estado es aplicar la ley de consulta previa. O sea, no hay otra. O sea, si hay un territorio en donde quiere entrar una actividad extractiva formal, ojo, tiene que haber definitivamente una consulta previa. Se tienen que hacer los procesos determinados, etcétera, ¿no? Todo lo que implica esta ley, porque es una ley. Ahora, sin embargo, esta consulta previa no es vinculante, es decir, simplemente es informativa, ¿no? O sea, a la gente se le informa las condiciones en las que va a suceder el asunto, la extracción, la explotación de lo que fuera, y la población remite unas observaciones y dice, mira, mejor sería así, sería mejor así, etcétera, y el Estado puede como no tomarlas en cuenta, ¿no? Pero el tema va sí o sí. Ahora, en el caso de las naciones indígenas del Bajo Urubamba, por ejemplo, bueno, de los pueblos indígenas, hablemos específicamente de Megantoni, donde está el gas de camisea, voy a tocar ese ejemplo, voy a tocar otro, el de Madre de Dios también. Las comunidades nativas, ojo, no estoy hablando de naciones todavía, sino de comunidades nativas, porque el tema de las naciones aún no está consolidado en el Bajo Urubamba, sí se está en proceso de consolidación en el Mano, en el Alto Madre de Dios, porque hay machillengas ahí también, pero en el Bajo Urubamba y en el Alto Urubamba el concepto de nación o el cariño, voy a hablarlo en esos términos, el cariño, el afecto, el valor que los machillengas le tienen al concepto de nación aún no está germinado, aún no ha crecido, aún no se ha desarrollado. Entonces ahí las industrias extractivas, por ejemplo, o las comunidades nativas no rechazan las actividades extractivas formales. Ojo,
sino que las regulan. Las regulan. Es decir, entran en negociación con la empresa camisea en este caso, ¿no? No es la empresa camisea, es el consorcio, perfectamente, el consorcio camisea. Entonces negocian no sé, el derecho de vía, las compensaciones, negocian temas de educación, temas de salud, etcétera, todo lo que puedan negociar. Y claro, cuando hay algún incumplimiento de las obligaciones de la comunidad o de la empresa, o cuando hay un derrame o lo que llama la empresa un liqueo, ¿no? Una cuestión, inmediatamente las comunidades se levantan, ¿no? Como ya lo han hecho en varias ocasiones, el 2011, 2012, han cerrado las vías, los ríos y han impedido el ingreso de la empresa, ¿no? Inclusive ahora hay en Miaría, que está en Sensa, Miaría, Sensa, que es una comunidad Llame, que en la frontera de Cusco y Ucayali, el derecho de paso por el río de la empresa del consorcio Pluspetrol se tiene que renovar. Entonces la comunidad está exigiendo que esos costos se incrementen, porque hace 20 años no se incrementan, por ejemplo. Entonces la comunidad está tomando la decisión, si eso no se arregla, si no hay acuerdo, entonces van a cerrar el río, ¿no? Y no van a dejar entrar a las embarcaciones del consorcio Camisea. Entonces, siempre las comunidades nativas y sus organizaciones indígenas siempre han tenido un rol regulador el proceso extractivo formal, ¿ya? Siempre han tenido un rol no negacionista ni expectorante, es decir, que no lo quiero de hecho, de plano, ¿no? En el caso del Bajo Urubamba ha sido así, ¿no? Eso pasa, entonces siempre van a conversar, van a dialogar, van a querer sentarse con los ministros, con la mesa de diálogo, con los representantes de la empresa y negociar. Porque ellos saben muy bien todo lo que trae una industria extractiva, saben bien de lo bueno y saben bien de lo malo, pero también tienen ese deseo de ser parte de esta modernidad precaria, arcaica, con una democracia débil, con un sistema de cuidado de la naturaleza debilitado, pero sin embargo estas personas, esta gente, estos ciudadanos indígenas quieren ser parte de. Pero la situación es otra con la minería informal, y esto lo vemos en Madre de Dios, ¿no? La minería informal va, ¿cómo podemos decirlo? Va a la mala, pues va con todo, ¿no? No respeta leyes, no respeta normas, no respeta autoridades, no respeta consejos, no respeta comunidades, no respeta absolutamente nada, ¿no? Y precisamente la muerte de estos defensores ambientales indígenas son por parte de estas mafias de industrias extractivas ilegales, informales, y también por el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, es ese tipo de extractivismo informal, ilegal, bruto, ¿no? Bruto en el sentido de que no respeta nada, ni a la gente, que más afecta a las comunidades indígenas amazónicas, porque no pueden cómo regularlo, porque está en juego su vida. O sea, no se pueden sentar, qué sé yo, pues con el sicario o con el narco y decirle, mira, ¿sabes qué? Hagamos esto. No, simplemente utilizan otros tipos de negociación, un poco más personales o familiares o comunales, y nunca organizacionales, ¿no? Nunca en tema de la FENAMAT va a hablar con ellos, o Comaru va a hablar con ellos, o la nación va a hablar con ellos. No. Es una lucha entre ellos mismos interna, y evidentemente con la total y absoluta ausencia del Estado, ¿no? Ankay extractivismo nisqapi, ankaypi hurqurinku, ankay ya sea yinka oraypi oktaq orkokunapi, ankay mineralkuna, otaq es achakuna maderapaq, chaypij ya millayta ruanku, mana ni maypipas tapuyuspa. Ajina ankay kan extractivismo nisqa. Precisamente, el señor Mateo Vicente Avantis, presidente de la comunidad nativa Yamibato del distrito Fiscarrat en la provincia de Manu, en la región de Madre de Dios, nos abre en la siguiente entrevista por qué están gestionando el reconocimiento de su comunidad como nación. Escuchemos. Por favor, me dice su nombre, su cargo, de qué lugar es. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Mateo Vicente Avanti. Soy de una comunidad nativa que se llama Yomibato, en la región Madre de Dios.
exactamente ubicado en la provincia del Manu, distrito de Vizcarral. Ocupo el cargo de presidente de esa comunidad nativa Yomibato y que también estamos formando, por ejemplo, conformando una nación que queremos formarnos como nación Matsinga. Soy también presidente de esa nación Matsiguen. Y vamos a hablar justo de la formación de esta nación masilleña que acaba de comentarnos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia qué apuntan con la formación de esta nación? Nosotros, nuestro objetivo es, mira, muchos años hemos visto atropellados nuestros derechos como indígenas que vivimos, también que somos parte de este territorio nacional, pero que el Estado en muchos años, en muchos de estos años que ha pasado, nunca nos ha reconocido. Y efectivamente, por eso, con la ayuda de FENAMAT, nuestra organización regional, hemos dado esta iniciativa de formar una nación y para poder de una u otra forma hacer escuchar nuestra voz, de que se nos reconozca como pueblos indígenas originarios de esta parte de nuestro país. Y al reconocerlos, al pedir este reconocimiento como pueblos indígenas, ¿qué es lo que se quiere proteger del territorio donde ustedes habitan ahora? Nosotros lo que estamos queremos proteger nuestra cultura, nuestras culturas, costumbre y forma de vivir como ancestralmente. En este momento, ¿usted considera que el Estado está respetando y reconocimiento todos estos aspectos que tenemos? Yo creo que no, ¿cómo se llama? Hemos visto, por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, fue la presidenta misma allá en nuestra comunidad, donde hubo varios compromisos, de lo cual nunca no se logró a concretar. Yo creo que el Estado, el gobierno de turno, no nos está reconociendo prácticamente, como es parte donde estamos nosotros, lo más si estamos dentro de una reserva, solo están pensando que ahí solo existen animales, flora y fauna, y no gente también que tenemos derechos, voz y voz, ¿no? Para expresarnos nuestro pensar, cómo crecer, cómo desarrollarnos como indígenas. Y esta lucha, esta petición que ustedes van a hacer o estos esfuerzos que están haciendo por ser declarados como nación, ¿es de ahora o ya ha venido hace años? Hemos empezado recién con esto 2-3 años, ¿ya? Y con mucho más fuerza, unido con las 7 comunidades Matsiguen que estamos en Madre de Dios. Primero empezar a hacer, por ejemplo, construir nuestro plan de vida a futuro. Estamos iniciando. Y a partir de eso la declaración. Sí, la declaración. Sí. Gracias, muchas gracias. Bien, y en el sector de Apurímac también las gestiones porque sus derechos sean reconocidos, porque sean valorados como pueblo, parte del Perú también, tiene muchos años, ¿no? Y hoy vamos a conversar en la siguiente entrevista con el señor Urbano Tarapaqui. Él es ex dirigente de la comunidad campesina de Azacasi del distrito de Cotabambas, Apurímac, y nos cuenta a más detalle cómo es que han venido desarrollando estos procesos, pero además enfatiza en que los jóvenes deberían ser quienes tomen, digamos, ya la potestad o para que puedan ellos ser los representantes de las necesidades de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos. Escuchemos. Listo. Ya, me dices por favor tu nombre, de dónde eres y si es que tienes algún cargo. Bien, compañera Ana, muy buenos días. Yo me llamo Urbano Tarapaqui Núñez, de la región Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito Tamuamba, de la comunidad campesina Azacasi. ¿Algún cargo que tienes? Cargo, por el momento no estoy llevando ningún cargo, soy comunero participante en este curso. En este curso se ha hablado ayer de un aspecto muy importante que tiene que ver con la lucha que se ha empezado, que han tenido siempre los pueblos indígenas por conquistar sus derechos, ¿no? Ahora, en la actualidad,
¿Cómo percibes tú esta lucha de los pueblos indígenas por recuperar esos derechos? Bien, compañera, efectivamente el día de ayer hemos tenido una taller muy importante con el compañero Lucio, donde nos ha de verdad nos ha dado a entender que tema de la historia del Perú y cómo fue donde a nosotros nos ha dado a conocer nuestros derechos, ¿no? Del pueblo indígena, amazónica o andina, ¿no? Entonces, al respecto, prácticamente nuestras leyes como comunidad campesina, como amazónico andina, no están validados, a pesar que están considerado en la Constitución. Entonces, por ende, que los gobiernos actuales casi nada ponen la validez a nuestras leyes, a nuestros derechos. Por Entonces, ejemplo, ¿qué derecho consideras tú que está siendo ahorita no reconocido? por ejemplo, en caso yo observo del tema de nuestros derechos como comunidad campesina, que estamos prácticamente olvidados, ¿no? Olvidados como comunidades campesinas de parte de los gobiernos, que nuestros reclamos, derechos no son escuchados prácticamente, no son atendidos. Ese es el punto de vista que he tomado. Ya, entonces, desde las organizaciones campesinas, la historia nos cuenta que la lucha siempre ha sido desde que estuvo la colonia, ¿no? En la actualidad, ¿ustedes qué propuesta tendrían para que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos? ¿Qué cosa es lo que haría falta? Bien, por el momento lo que haría falta es, ¿no?, que ahora en la realidad, actualmente la juventud tiene que ser capacitado, tiene que conocer todas las leyes de canto, ¿no? Dar tal vez un repaso, como que digamos, un fortalecimiento para los jóvenes de las comunidades, y así solamente se podría organizar en la comunidad y llegar a organizar en tal vez macrosur del Perú, con las 4 regiones que el día de ayer estamos y hoy día también. Entonces, llegar pues tal vez y llegar para ser escuchados, tener un solo objetivo, una sola mira para... ¿Has escuchado hablar de los glaciares? Esas grandes masas blancas de nieve que están sobre nuestras montañas. Quizás te preguntes, ¿qué tienen que ver los glaciares con mi vida? Mucho más de lo que te imaginas. Los glaciares son gigantescas reservas de agua dulce. Durante la época seca se derriten lentamente, alimentando ríos y lagunas que son fuente de vida para la flora, fauna y para la vida humana. Gracias a ellos tenemos agua para beber, para regar nuestros cultivos y para que nuestros animales puedan beber. Sin ellos, la vida cambiaría. ¿Estás listo para cuidarlos? Es momento de escuchar una importante información a través de nuestra sección No Canchis Warmicuna, con el informe de René Torres. Adelante, escuchemos. No Canchis Warmicuna. Imaginemos que el Perú es un gran tejido. Cada hilo representa una voz, un río, una montaña o un camino en la selva. Si jalamos de un hilo en Puno, se siente el tirón en Lima. Si se rompe un hilo en Loreto, todo el tejido se debilita. Hoy vamos a ver cómo se están rompiendo algunos de esos hilos en nuestro país. Contaminaciones, derrames de petróleo, narcotráfico y cumbres que dejan fuera a nuestros pueblos originarios.
Pero también veremos cómo las mujeres, muchas veces invisibles en las decisiones, son las primeras en advertir que el tejido se deshace. Con su fuerza y sus voces, buscan que este manto llamado Perú no se pierda en el olvido. Acompáñenme a conocer estas historias y a preguntarnos por qué es un problema que nos toca a todos sin excepción. En los últimos tiempos, hemos visto múltiples sucesos que muestran la constante vulneración de derechos. En Loreto, hubo un derrame de petróleo que cubrió tramos del río Pastaza, dejando sin agua potable a comunidades nativas. En Junín, el lago Chinchaycocha enfrenta una contaminación que afecta a 11 comunidades. Se reportan animales muertos y familias sin agua limpia. En Ucayali y Madre de Dios, el narcotráfico y la deforestación amenazan la vida de pueblos en aislamiento. Y en Pucallpa se organizó una cumbre que, en vez de recoger las voces de indígenas legítimas, terminó legitimando discursos que niegan la existencia de estos pueblos. En todos estos conflictos, son las mujeres quienes encienden la alarma. Para entender mejor esta realidad, conversamos con Crislinda, abogada de la Defensoría del Pueblo, quien trabaja en la prevención de conflictos socioambientales. Sí, por supuesto, la mujer juega un rol fundamental en las comunidades y en la atención, ¿no? En la atención, la alerta de los casos. La mujer tiene un rol protagónico en los conflictos socioambientales en Amazonía. ¿Por qué? Porque es quien está más presente en su territorio, ¿no? Quien de alguna manera también vela por la familia y es quien primero se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, de algunas situaciones, impactos, ¿no? Que podría tener en las actividades extractivas, en la salud, en el cuerpo, en la alimentación, en los alimentos, ¿no? Entonces la mujer cumple ese rol fundamental porque en primera línea es quien identifica posibles escenarios, ¿no? Igual que el tejido del que hablamos, ellas sostienen la estructura cuando todo parece a punto de romperse. Se hizo unas alertas tempranas a raíz de un plantón y un piquete que realizaron 10 trabajadoras de un botadero, del botadero de Tiobamba, en la ciudad de Quillabamba, ¿no? Provincia de la Convención en Cusco. Es que esas mujeres realizaron esta medida de protesta, un piquete, ¿no? Y exigían puntualmente dos cosas, ¿no? Que se tuviera los implementos de protección personal para realizar estos trabajos, y lo otro era respecto en realidad su plantón y su piquete era por el pago puntual de sus honorarios. Y con su vocería, con su participación, se ha podido hacer visible esa problemática, ¿no? Con lo cual las instituciones se han alertado, se han comunicado y finalmente han resuelto de alguna manera el problema, ¿no? Entonces ahí se ve el liderazgo, ¿no? De la mujer que aboga por no solo un grupo de mujeres, sino un grupo de trabajadores de un sector sensible como es el de un botadero, ¿no? En otras palabras, no se quedaron calladas ante el peligro, alzaron la voz y lograron soluciones. Así sucede cuando el hilo se estira, si no se revienta, se fortalece. Tuve la oportunidad de recibir este caso el año pasado de Yakemisa Matiashi Vicente, quien es una ingeniera ambiental indígena de la comunidad nativa de Camisea. Ella es una mujer que por su formación y su origen, ¿no? Siempre está alerta a las actividades, los conflictos, los escenarios posibles de conflictividad en el Bajo Urubamba. Entonces ahí está la presencia, ¿no? De empresas, de entidades del Estado y por supuesto de organizaciones indígenas. Ella en su rol de joven, profesional, ¿no? Y además es líder indígena, siempre está atenta con situaciones como, por ejemplo, ¿no? Me indicaba este año toca renegociaciones que tienen que hacer las comunidades nativas con las empresas respecto a las actividades de extracción de hidrocarburos, ¿no? Entonces ahí me decía, su preocupación transmitía, Yakemisa, tenemos que negociar, pero desconocemos algunas situaciones de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental y esa brecha de información que ellos tenían para el momento de negociar. Entonces es una mujer que alerta en primera línea, ¿no? Las condiciones mínimas para dialogar, para negociar y gestionar de mejor manera, ¿no? Una negociación de esa naturaleza, donde se está finalmente hablando sobre riesgos ambientales, ¿no?
¿Ven cómo su conocimiento profesional se une a la sabiduría ancestral? Es así como la mujer indígena se convierte en un pilar que evita que el tejido se deshilache. Por otro lado, Melania Canales, coordinadora de SM Sur, habló sobre el cuidado colectivo en una entrevista radial reciente. Y para hablar de cuidados, y cuidados que no solamente sean desde la mirada individual, sino también desde la mirada colectiva, y no solamente que esté centrado en las personas, sino también el cuidado de todas las vidas de la Madre Tierra. Este fragmento nos recuerda que todo está entrelazado. Cuidar de la familia es también cuidar de la Pachamama. Cuando se ignora a la Madre Tierra, lo pagamos todos. Finalmente, Danit Quispe se refiere a la desigualdad que padecen las mujeres indígenas. ¿No? Entonces no podemos hablar de una igualdad precisamente porque pues no se garantiza, ¿no?, dentro del territorio peruano y en las diversas regiones de nuestro país, y eso nos preocupa a las mujeres indígenas porque pues hay limitaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, una desigualdad laboral por nuestra condición de ser mujer y más aún por ser mujeres indígenas. Su testimonio confirma que el machismo y el racismo son hilos que tensan este gran tejido llamado Perú, y si no los combatimos, todo el manto se ve dañado. Ahora, preguntemos, si la mujer indígena ve primero las grietas, ¿por qué no decidimos junto a ella en igualdad? ¿Cómo podemos extender este tejido, sumar más manos que reconozcan su valor en lugar de romper los hilos con el desprecio y la indiferencia? ¿Estamos listos para aceptar que la contaminación de un río en Loreto nos afecta también en Lima, en Puno o en Cusco? En un país como el nuestro, si jalamos un hilo en un extremo, se siente al otro lado. Por eso la lucha de las mujeres en la Amazonía o en los Andes es lucha de todos. No podemos permitir que nuestro tejido se rompa. Por eso nos toca difundir las voces de estas mujeres, contar sus historias en la escuela, en la plaza, en la radio, exigir la consulta previa con enfoque de género, que no sea una formalidad, sino un mecanismo real donde ellas sean escuchadas. Apoyar los colectivos y redes que defienden el territorio y la equidad. No podemos dejarlas solas. Valorar la diversidad, pues en ella reside la fuerza para enfrentar los desafíos del planeta, del país y de nuestras sociedades. Agradecemos a Crislinda, a Melania, a Danit y a tantas lideresas que nos recuerdan que un hilo suelto en la selva puede deshacer el tejido en la sierra. Defendamos juntas y juntos la Pachamama y la dignidad de los pueblos. Interesante el informe que nos ha presentado René, y en este mismo sentido de derechos vamos a escuchar a Gabriel Urquía, líder de la Nación Yine de la región de Madre de Dios, quien nos habla sobre la importancia de la conservación de la lengua originaria en sus territorios. Los Yines somos una población, no somos poblacionalmente en mucha cantidad, pero territorialmente ancestral tenemos una buena extensión territorialmente por donde transitábamos. Hemos llegado parte de Bolivia, Brasil la gran parte, y todavía hay Yines en la parte de Brasil que los conocen como Manchinaris, que hablan nuestra lengua. Tenemos la parte de Ucayali, que también donde hay más Yines es en el Ucayali, hay más de 20 comunidades. Y también estamos en Loreto, 2 comunidades. En Cusco tenemos 2 comunidades. En Madre de Dios tenemos 10 comunidades. Tenemos una extensión territorial muy amplia. Entonces, como más o menos han dicho, eso es lo que nosotros, que el Estado nos reconozca como un territorio ancestral. Hablando de, si nosotros, por ejemplo, Montesalvado tiene 30 años de volver. La gente que hemos estado, por ejemplo, eran mis tíos que han vuelto a la zona de Madre de Dios, no es porque hemos invadido otro territorio, sino que desde muy antes, en el tiempo del caucho, creo que antes, claro, en el tiempo del caucho, hemos sido esparcidos, hemos sido prácticamente desplazados, ¿no?, por el tema del caucho.
Y si ahora, hace 30 años hemos vuelto, simplemente no hemos vuelto a otro sitio, no hemos invadido otro sitio. Es nuestro propio territorio donde estamos asentados. Que ese tema también hemos tenido conflicto con los... De repente nosotros como en Madre de Dios estamos empezando esta idea de nación, porque la parte de Ucayali, de otros departamentos todavía no están en eso, porque ellos están un poco envenenados por el tema del gas de camisea. Un poco están viendo el oro todavía, no les interesa este tema. De que yo pienso que ellos recién van a reaccionar cuando se termine. ¿De dónde va a venir el recurso? Se está perdiendo nuestra lengua. Visitas a las escuelas de las comunidades, todos son ya mestizos. Digamos, mestizos por el lenguaje, por el castellano. Aunque castellano mal hablado, pero ya no están hablando nuestro idioma, que es el guine. Y lo mismo pasa con nuestra zona. Pero ¿quiénes nos están ganando en este aspecto? Por ejemplo, hay comunidades guines, conocidos como manchinaris en el Brasil. Ellos están hablando. Ahí puedes escuchar todavía el guine. Pero ahí lo conocen como manchinari. Hemos tenido una experiencia con René en diciembre. Hemos ido a la frontera con Ecuador. Hemos visitado al pueblo Huampis. ¿Qué nos ha sorprendido? De que en toda la comunidad no escuchas el castellano, los niños hablando su idioma, su lengua. Entonces eso nos ha sorprendido y ese es un reto para nosotros de que sí podemos. Cuando le consulté al jefe de los Huampis, han tenido problemas de pérdida de riesgo de pérdida de la lengua. Sí, me dijo que sí, hace 10 años que nos hemos reaccionado y hemos hecho la recuperación, el trabajo de recuperación de nuestra lengua. Entonces hay una cosa, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo, una persona que se identifica tal, yo soy quechua, a ver, háblame en quechua, y no sabe hablar quechua, ¿en qué estamos? Si es parte de la identidad, entonces hay muchas cosas para recuperar dentro de un territorio ancestral. Ahora vamos a escuchar a Luis Jordán, líder indígena de la provincia de la Convención, quien nos dará a conocer los problemas que traen las actividades extractivas, principalmente las que son fomentadas por el Estado. Escuchemos. Nosotros como pueblos originarios tenemos ese ley, ¿no? Pero siempre nosotros hemos sido los que hemos luchado mucho por el tema de territorio, y las comunidades de la región Cusco que pertenecen, digamos, por la convención, a la mayoría de las comunidades tenemos título de propiedad, y la tierra es mancomunidad todos. En Aina este es mi terreno por acá, entonces es mancomunidad, todo trabajado. Entonces, para poder recibir cualquier proyecto, hacemos la consulta previa, a la mayoría, ¿no? Se toman, y en ahí tenemos designado solo 6 dirigentes, que consta de un mapu, ¿no? Como lo dice el jefe. Y son los representantes los que más mandan, son la base, ¿no? Como dicen, como nosotros ustedes, ¿no? En ahí nosotros tenemos algunos acuerdos que se pueden. A la mayoría de las comunidades de Machillenga, todos, el 100%, de 100 estaremos en 80% que tienen títulos de propiedad, títulos de la comunidad. Entonces, que algunas comunidades que tienen 40.000 hectáreas, 50.000 a 120.000, nosotros como comunidad, ahorita por mi comunidad, tenemos 240.000 hectáreas. Y está reservado, y en ahí tenemos las riquezas, de todo, pero ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos, más que todo, sacan leyes para que nos invaden ese territorio, ¿no? Que quieren sacar en él la riqueza, como el tema de madera, petróleo, algunos. Ahora que ha pasado, si han escuchado el tema de gas de camisea, es lo que han entrado las empresas, sin consultar, pero los antiguos líderes no sabían, les ha agarrado de noche a la mañana, sí. Y hoy en día, pues, la juventud
para para que puedan ingresar las empresas, nos tienen que consultar, así como lo que ha salido la ley, la consulta previa, porque no pueden entrar por entrar. En los libros hay mono, paujiles, no sé, de animales, pero ven solo en imágenes, pero así en la realidad no conocen. Y lo que nosotros queremos es, las comunidades defienden el territorio, que haya animales, reservas de la fauna, para que nuestros hijos que vienen más adelante que conozcan. Y nosotros, cada comunidad, tenemos estatutos, sí, registrados en registros públicos con los abogados, y cada comunidad tiene abogados, ¿no? Porque sin abogados nosotros tenemos asesores también, pero sin eso no podemos, ¿no? Entonces siempre cuando pasa algo como lo que ha pasado en Guaguazo, es el tema de territorio, nos querían ya dar de baja. Si quieren algo tienen que consultar, ¿no? Porque a nadie les gustaría que entren en la casa sin consultar y están felices pasando una fiesta, ¿no? O cualquier evento. Entonces siempre tenemos que, a veces decimos al gobierno, nosotros les respetamos, ellos también que nos respeten como nosotros como seres humanos, ¿no? Seguimos trabajando, cuidando nuestro bosque, siempre de acuerdo con la coordinación con el miembro de la comunidad, ¿no? Entonces siempre hemos tenido tenemos recursos que son grandes, como se habrán escuchado, algunos tenemos reservas comunales grandes, pero ¿cuál es el objetivo? Que hay animales. Sé que acá han bajado de la región, han ido turistas a ver en la selva qué hay, han tomado fotos, han grabado videos, y a veces nos dicen, algunos nos dicen, ustedes por gusto acaparan la tierra, no trabajan, pero ¿para qué vamos a trabajar? De acuerdo, se trabaja, no se trabaja por trabajar sin sentido y al fin no vas a producir nada. Bien, es importante también en este contexto conocer qué está pasando con la gestión presupuestal en los gobiernos locales, sobre todo cuando son ingresos económicos derivados del canon por actividades extractivistas. Escuchemos el informe del economista Pablo Villa. Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas que escuchan este programa radial de Uyarinacusunchis. Un saludo especial desde el Grupo Propuesta Ciudadana y el Centro Bartolomé de las Casas. Hoy día les vamos a comentar este asunto de que siempre escuchamos en eventos o noticias de que los gobiernos locales y regionales estarían devolviendo presupuestos hacia el gobierno central, aquellos presupuestos que no han llegado a ejecutar, ¿no? Siempre escuchamos estas aseveraciones, estas conjeturas de que muchos gobiernos locales inclusive tendrían algún bono por devolver estos recursos no ejecutados al gobierno central. Este hecho es totalmente falso, no es real, ¿no? En vista de que aquel presupuesto que no se ejecuta en un determinado año, estos entran para el siguiente año como saldo balance, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros les hemos estado comentando en otros espacios, en otros programas que hemos ya comentado, de que en el sentido de que tanto los gobiernos locales como regionales el año 2024 habrían avanzado en su avance presupuestal cifras muy importantes, por encima del 90%, ¿no? Esto implica de que los presupuestos que han ejecutado son en mayor cantidad, ¿no? Entonces indicaría de que son menor porcentaje que estaría quedando por ejecutar. Por lo tanto, los saldos balances también son, digamos, menores montos, ¿no? Para poner solamente un ejemplo, ¿no? En el caso del gobierno regional del Cusco, y hablando solamente de este rubro de canon y regalías, tanto mineras y gasíferas que maneja en su presupuesto el gobierno regional de Cusco, solamente para indicarles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El año 2024, el gobierno regional de Cusco ha captado por canon minero 122 millones de soles y ha ejecutado un total de 100 millones de soles. El otro rubro es el canon gasífero renta. Ha captado un total de 455 millones y ha ejecutado 403 millones de soles. El otro rubro importante son las regalías gasíferas, que ha captado un total de 470 millones y ha gastado un total de 415 millones de soles.
Y las regalías mineras, un total de 70 millones y ha gastado un total de 60 millones. En total, de los 4 rubros del canon y regalías que maneja el gobierno regional de Cusco, el año 2024 no habría gastado un total de 139 millones, es decir, faltó gastar este monto, ¿no? No ha podido terminar de gastar el 100%. Entonces, estos 139 millones de soles para este año 2025 van a entrar como saldo balance y a cada uno de los rubros va a sumar en este año para seguir, digamos, ejecutando proyectos de inversión, ¿no es cierto? No solamente este rubro de canon y regalías es que pasa aquel fondo que no se ha ejecutado como saldo balance, también los recursos que no se han ejecutado, por ejemplo, de donaciones y transferencias, los recursos por operaciones oficiales de crédito, los préstamos, igual forma no se devuelve los recursos directamente recaudados, o sea, aquellos que cada institución recauda por diferentes conceptos en un año determinado, si no se ejecuta, volvemos a repetir, estos pasan para el siguiente año como saldo balance. Entonces, en ese sentido, estimados amigos, es que ningún recurso que maneja tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales no devuelven ningún monto al gobierno central, sino pasan como saldo balance para el siguiente año, ¿no? Estos rubros depende de cómo cada año va la ejecución, ¿no? Hay años que un poquito de repente flaquean, entonces los niveles de avance en ejecución presupuestal muestran un poco bajo, entonces para el siguiente año el saldo balance va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces ese hecho queríamos comentarles, ¿no? Entonces reiteramos una y otra vez de que los recursos que cuentan tanto las municipalidades como el gobierno regional no se devuelven cuando no ejecutan, sino pasan para el siguiente año con el rubro de saldo balance. Eso es lo que queríamos comentarles, estimados amigos. Y bueno, en los siguientes programas vamos a seguir comentando los otros puntitos que debemos manejar como una información, digamos, para cada uno de nosotros. Ahora vamos a seguir conociendo la importancia de la agroecología para la vida. Este es un informe de Brian Casquina del Observatorio Kawarizun. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Kawarizun, donde compartiremos historias que inspiran una agricultura sostenible y una soberanía alimentaria. Hoy tenemos un contenido muy especial para ustedes porque vamos a presentar uno de los videos destacados del concurso Voces para Sistemas Agrícolas y Alimentos Sanos, Justos y Ecológicos. Así nos sumerge Manos de Sabiduría, una poesía que no solo describe, sino que revive la esencia de la cocina ancestral a través de versos impregnados de nostalgia y gratitud. La autora Flores Orcodenitza nos lleva a un espacio donde la alimentación es un acto cotidiano, un legado de identidad y un puente entre el pasado y el futuro. Manos de sabiduría. En sus manos arrugadas, como surcos de la tierra, vive la historia de sabores que el tiempo nunca entierra. Ella, guardiana de saberes, cocinera de la vida, es el vínculo entre la tierra y la comida compartida. Desde niña aprendió de su abuela, que en ollas de barro se cuecen los secretos, mientras la vida sigue su curso claro. Las papas nativas, el chuño, el maíz en 1000 colores, eran los ingredientes que tejían historias y amores. Con cada amanecer, entre el campo y la cocina, recogía los frutos de una tierra siempre divina. La quinoa, dorada bajo el sol de los Andes, esparcía en su aroma la promesa de los grandes. Sus manos, firmes pero tiernas, tejían con destreza el ají y las hierbas en una danza de belleza. Conocía cada planta, cada raíz, cada flor, como si en ellas viviera el eco de su propio amor. Al cocinar, no solo nutría, ofrecía un legado
de generaciones pasadas. En cada plato dado, sabía que la comida no es solo para el cuerpo, sino para el alma, que en la mesa encuentra su puerto. Su mesa era un jardín de alimentos variados, cada uno con su historia, cada uno bien cuidado. Las lentejas, las habas, el maíz y la oca eran el testimonio de una vida que nunca invoca. Ella comprendía que en la diversidad está la vida, que los campos dan más cuando la tierra está bien nutrida. No era solo por sabor o por costumbre repetida, era porque cada plato llevaba una verdad compartida. Con el paso del tiempo, sus hijos y nietos aprendieron que el saber de la cocina es un tesoro que mantiene. No hay oro más valioso que la memoria biocultural, que en cada bocado nos enseña lo esencial. Ella, en su humilde cocina, es más que una cocinera, es una guardiana de la tierra, una sabia consejera, porque en sus manos no solo hay alimento, sino el poder de nutrir con amor y con aliento. Su vida es un testimonio de la unión con la Pachamama, del respeto a los ciclos, de la paz que el alimento llama. Y aunque los años pasen y sus manos tiemblen más, el saber que ella guarda nunca se irá jamás. Porque en cada plato, en cada bocado ofrecido, vive la historia de una vida con propósito y sentido. Es el sabor de la tierra, el saber ancestral, que en sus manos arrugadas florece como un manantial. Hoy en este espacio de voces y relatos celebramos a esas guardianas del conocimiento, a esas mujeres que con cada receta y cada consejo nos recuerdan que la alimentación no solo es una necesidad, sino también es un acto de resistencia, respeto y conexión con nuestras raíces. Sigamos elevando nuestras voces por una agricultura sostenible y en un futuro mejor para todos. Te invitamos a seguir a Caborizum en sus redes sociales para conocer más sobre sus proyectos agroecológicos, iniciativas sostenibles y el impacto positivo que está generando en las comunidades. Las comunidades campesinas han renovado sus directivas y por eso tenemos que saber la importancia de conocer sus funciones. Escuchemos. Ayllunchis kunawan parlaricusunchis. Imaynallan kakusyankichis ñañaturaykuna lliw ayllukunamanta uyarimasyankiku. Noqaykun kayku ñañachaykichis Elsa, ñañachaykichis María. Parlapayrimusaykiku kay funciones de la directiva comunal nisqamanta. Ari ñañay Elsa kunan punchay qhawarichisunchis imakunanki funcioninchis junta directiva chaypaqmi qhawarimusunchis presidente funcionninkuna, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, chaypaqpis vocal. Kusa ñañay, ari parlaridamusaykichis kay presidente funcionninmanta imatataq kay presidente de ruwan ninkichischa. Presidenteqa comunidadtaya ñawpaqman puririchinan, representarinan, kay parte administrativa nisqatapas payqa ñawpaqman tanqarinan. Hinaspapas kasillantaq riki asamblea uhupi acuerdokuna, imaymanata riki ruwaysianku chaykunatay payqa cumplirichinan. Hinallataq kay sesión de junta directiva nisqatapas, chaymantapis ruwarinallantaqmi plan, proyecto directiva comunal uhupi payqa ñawpaqman chaytapas puririchinan. Hinallataq kasillantaq kay a nivel de caja, libro de caja, hinaspaqa documento financiero, chaykuna kashllantaq, chaytapas payqa ñawpaqman qhawarinan, hinas revisarinan. Hinaspapas kasillantaq kay apertura, cierre de cuentas bancarias, chaytapis comunidad uhupiqa paymi chayta ñawpaqman puririchiyta atin. Kusa ñañay ari presidente qallintaya umallichinan kay junta directiva comunidad tapis riki kunami qhawarimusunchis iman kay funcionninkuna vicepresidente nisqariki paysi mana presidente karunqa chayqa paymi reemplazarunman riki qhawariramunqa yanapayrinqa riki chaymantapis payqa integranqa riki kay comisionkuna riki representanapaq a nivel comunal chayqa paymi kayta integranman riki. Chaymantapis yanaparinqa riki kay supervisanqa kay funcionkuna riki yapa qhawarichisqanchisman hina kay comité especializadokunata riki.
Kusa ñañachay, ari, chaymantapas parlapashaykiku iman función secretarioqa allintan qillqayti yachanariki aqtakunata kay asamblea comunal uhupi. Hinallataq payqa ruwarinallantaq kay documentukuna oficios, memoriales, certificados, chaykunataya payqa ruwarina. Chaymantapis organizaran kay archivo de la comunidad nisqata. Lirinantaqmi sapanka asambleapi kay aqtakunata ñawpa asambleakunamanta. Chaymantataq riki ruwarinallantaq kay actualización del padrón general de comuneros nisqatapas. Hinallataq ruwarinallantaq kay control de asistencia nisqata rikhamushan kuchu manachu comunerukuna asambleakunaman, fainakunaman, chaytan payqa allin qillqasqata aparinallantaq. Kusa ñañay ari secretarioqa allintaya llankarina allintaya qillqana rikikunanmi qhawarimusunchis ñataq tesorero qolqi apaychaq riki chay funcionninkunata qhawarisunsi riki paysi allinta riki contabilidad comunalta apaychanan qhawachimuna riki imaynan qolqa haykushan hayk'atan gastarushanku chayta qhawarichimuna chaypis kunanqa maymaña documentukuna firmanapaq chayqa presidentewan kushkan puririna riki paypis cobrana riki kay multakuna ingresuchakuna haykumushan chaytapis perichaqa payqa otorganami huk recibuta riki comprobantita nisqa riki chaymantapis payqa riki chay qolqikuna recaudasqantaqa riki bankuman apayrunqa depositaramunqa riki kushka presidentewan riki chaymantapis riki payqa qhawashanan riki imaynatan qolqita apaychashanku a nivel comunal chaytapis riki pero chaytaqa informana riki asamblea ordinariapi riki hayk'atañan qolqita gastarushanku chayta riki pero ichaqa también wata qallariypaq huk presupuesto anual nisqatan paykuna ruwakunanku watantinpaq hayk'atan qolqita gastanqaku chaytan paykuna qhawarimunanku riki. Kusa ñañachay ari warmi masinchispunia chay tesoreraqa riki qolqachata chillin nisparqa apakachan riki comunidad uhupiqa kunantaq parlapayrisunchis kay fiscalmanta fiscalqa riki kanan huk ñaya junta pasadoña riki yachanan otaq líder o lideresa comunidad uhumanta riki kaña imatataq ruwanqa fiscalizanqa controlanqa kay administración y economía de la comunidad nisqata hinaspapas riki comunerukuna riki reclamakunqaku ay manan kay presidente rashanchu kayta naqtinkuqa riki pay ñawpaqman riki chay reclamokunatapis chayarichillanqataq hinaspataq riki kallanqataq kay asamblea general nisqapi imatachus pakacha pero ashan junta directiva chaykunatapis payqa llath'arinallantaq chaymantapas riki kay padrón comunal nisqata riki payqa qhawarinallantaq allinchu kashan manachu allintachu padronaranku manachu chaytapis qhawashananya payqa chaymanta riki kashallantaq kay multa sanción nisqakuna a ver allintachu churashanku manachu tesorerachu allinta cobrashan secretario allintachu kaykunata apashan chaykunatapis qhawarinallantaq. Kusa ñañay ari tukuyapunanchispaq kunan parlarimusunchis imakunan kay funcionninkuna vocalkuna chayta riki paykuna riki pay asuminkuman ima comisioncha riki designasqa kanqa kay asambleamanta otaqchu presidentemanta pay yanaparinqa riki chaymantapis payqa riki reemplazanmanmi mayqin junta directivatapis ichaqa qhawarinqakuya presidentetaqa mana yatirunmanchu chaypaq riki vicepresidentichisqa kasha riki chaymantaqa riki vocalkunaqa imatas ruwanan ninqa apoyananku yanapananku ima convocatoriaña kanqa riki asambleaña fainaña kanqa riki paykunan waqharimunanku riki asambleapaq chaymantapis paykunaqa allinta qhawarinanku ki conservación y defendinankutaq ki usos y costumbres riki comunidadninchis uhupi kashan chaykunatan paykuna qhawarinanku riki vocal masinchis. Kusa ñañachay ari paykunaqa kamachichakunan kanku riki comunidad uhupi chay llankaran ñañaykuna turaykuna llapallaykichiswan p'unchaykamaña tupananchis kama. Bien, antes de despedirnos de esta edición queremos agradecer por esta producción a las compañeras Yajaira Condori y Ada Coyuri que estuvieron dándonos importante información de competencias de las directivas comunales. Bien, les recordamos que si no han podido escuchar desde el principio del programa, pueden revisar nuestras redes Facebook e Instagram para encontrar la versión completa. Uyarinakusunchis es producido por el Centro Bartolomé de las Casas. Hoy estuvimos en la conducción Marco Quispe y Ana Román y en los controles Gaida Ceballos. Hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde. Tinkunanchiscama. CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico.